La libertad es una ilusión, pero qué bonita ilusión a decir verdad. ¿A quién no le gusta concebirse libre? Pero la verdad, me temo, es otra. Agárrate, no ha existido ni un solo momento en la historia donde la humanidad fuese plenamente libre. Estamos caminando hacia una utopía y ni siquiera nos damos cuenta. Hablamos de la libertad sin plenamente haberla conocido nunca. ¿Dónde? ¿Cuándo? Nos hemos encontrado libres, realmente libres, plenamente libres. Breve historia de la humanidad. Antes, muy antes, ya nos habíamos encontrado prisioneros de un ambiente hostil. El estrés de nuestra condición en ese entonces era no ser devorados y pasar nuestros genes a la posteridad. Adaptación o morir, básicamente. Después logrado esto, los primeros humanos decidieron que era buena idea asentarnos en un lugar, protegernos los unos a los otros y compartir recursos. Comunismo primitivo le dicen. Una cosa obligó a un hombre a unirse a otro y otra necesidad a otro. La multiplicidad de esas necesidades han reunido en un mismo lugar a diversos hombres con la mira de ayudarse unos a otros, y hemos dado a esta sociedad el nombre de Estado. Con la marcha ineludible del tiempo, las comunidades se expandieron hasta dar con las primeras sociedades, y con ellas nos dividimos en clases sociales, y con las clases sociales se dio la jerarquía. Un nuevo modelo de sumisión. La esclavitud nunca fue abolida, solo se te dio una cadena más larga. Hablemos en términos dialécticos. Marx dice que el proceso de la historia es la lucha de clases. El materialismo histórico, pues, el que te enseñan en la prepa, güey, que divide la historia en 3 sucesos fijándose en el modo de producción. Vamos a ver, cuando superamos el comunismo primitivo pasamos al esclavismo. Aquí los antagónicos son amo y esclavo. El amo es dueño de la materia, además del esclavo, con la cual el esclavo crea la cultura. No hay libertad. El siguiente es el feudalismo. Es la misma gata pero revolcada. Checa. Aquí el señor feudal es el amo y señor. La tierra es trabajada por el siervo. De ese modo sustenta su vivir y da tributo a su señor feudal. En otras palabras, el siervo era dueño de su pedacito de tierra, pero su trabajo le pertenecía al señor feudal. Hay división jerárquica por primera vez. Y de nuevo, no hay libertad. Ahora mismo estamos en el modo de producción capitalista, donde el obrero no es siervo de ningún feudal, es un ciudadano libre de escoger el patrón que le convenga. No se está muy cómodo que digamos, pero da PlayStation 5, Coca-Colas, iPhones y motos itálicas en Electra. La propiedad sigue siendo privada, y no sé, ¿hay libertad o no? La libertad nos da miedo. Hay algo que Fromm denomina vínculos primarios. ¿Qué es esto? Pues verás, en lo individual podemos ver que los vínculos primarios es la unión simbiótica de la madre al niño. Se nace y se siente que la madre es una extensión de su persona, se siente como uno, siendo realmente dos. ¿Has notado cuando el bebé alza la mano tratando de alcanzar algo y enseguida la madre lo acerca al niño? Pues eso es. La madre es como una extensión del cuerpo del bebé. Sin embargo, al crecer, él toma conciencia de sí, surge el yo individual y se reconoce a mamá como otro con su otredad. Surge la ruptura de los vínculos primarios y comienza el sentido de separidad, pero en lo colectivo sucede de una manera distinta, ni tan distinta. El individuo fortalece su yo con la formación de la personalidad a partir del rol y el estatus, partiendo de la sociología darwinista. Pensemos a la sociedad como un metaorganismo que evoluciona, se autorregula y trabaja por medio de la sinergia. En ese estado el humano se siente como unido a la naturaleza, coercionado por la magia, los ritos, tótems, la cultura, etc. A cobrar conciencia de ser un ser diferente a los demás, ser un individuo separado, distinto de la naturaleza y del otro, busca la forma de unirse a los demás y superar el sentimiento de separidad, producto de la ruptura experimentada de la naturaleza. Desde entonces somos un animal enfermo vagando ciego, negando su propia naturaleza, buscando y sin encontrar. En ambos casos se ve que una vez rotos los lazos primarios que nos daban seguridad y tranquilidad, no hay vuelta atrás, el hombre se torna libre para autodeterminarse. Al percatarnos de la ruptura de los vínculos primarios, nos liberamos de los instintos, nos hacemos humanos, pero ¿a cambio de qué? Nos hacemos solitarios, perdidos, sin unión y pertenencia ni pertinencia como antes. Desde entonces buscamos evadir la libertad. ¿Te acuerdas de Adán? Ese pillín hijo de Dios tenía una morra que lo amaba, Eva,
Además, en ese relato del que te hablo, había una serpiente que hablaba. Chíngate esa, güey. ¿Qué ocurrió? Eva se chingó la manzana. Le dijo a Adán lo sabrosa que estaba la manzana. Y el vato no se la pensó y se la chingó. La manzana, el fruto del conocimiento, que estaba privado de Dios y pues se emputó, lo cual es raro viniendo de Dios, ¿a poco no? Y que me corre a Adán y a Eva, ¿cómo ves? Es una buena metáfora para decir que el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Ha realizado el primer acto de libertad. El mito subraya el sufrimiento que de ello resulta. Ya no existe paraíso al que adherirnos, ahora se torna el mundo más hostil, más ajeno, devorado por el tiempo, y el humano cae en cuenta de su terrible condición. Cae en cuenta de que le ha tocado un destino trágico, ser parte de la naturaleza y sin embargo trascenderla. Llega a ser consciente de la muerte en tanto que destino final aun cuando trate de negarla a través de múltiples fantasías. Sin embargo, comienza la libertad, al separarnos de las leyes coercitivas de Dios, de la naturaleza, de la magia, en general liberarse de la concepción prehumana, regida por el instinto, y elevar el espíritu del humano, ¡ay, demasiado humano! El acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razón. La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia y la rebelión se ha realizado el progreso. ¿Por qué nos da miedo ser libres? Mira, hay dos aspectos notables en la vida de la Edad Media y de la Reforma. En el siglo XVI, si bien el humano no tenía mucha chance de alcanzar el grado de comodidad de las clases altas, tampoco ahora, ni escoger el trabajo de sus sueños, como ahora, creo, porque toda su vida ya estaba determinada desde el momento en que era vomitado al mundo. Un güey de la Edad Media tenía un oficio que ejercía hasta su muerte. El ganadero sería siempre ganadero y el artesano sería siempre artesano, pero dentro de esa esfera social, el individuo podía disfrutar de una libertad abstracta de expresar su personalidad en el trabajo, no como ahora, que no hay un sentido de personalidad en el trabajo mecánico, despersonalizado del humano. Autoexplotado, ¿entiendes? Autoexplotado, como lo dice la jaula de hierro que describe Weber, cuando el sentido del trabajo es la autorrealización. En cambio de eso nos sentimos enajenados, animales en jaulas de hierro, y en ese contexto era tierra fértil para fomentar un sentimiento de culpabilidad y de amor incondicional al individuo. Y chíngate esta, la salvación eterna, o sea, si todo estaba determinado debe de ser porque Dios me tenía un plan especial para mí. Debo de sufrir para alcanzar la gracia de Dios. Por mi culpa, por mi grandísima culpa tengo que seguir en desesperación, porque Dios es misterioso y me ama. Él es la verdad. Dios sabe por qué hace las cosas de ese modo. Y ya sé, ahora somos más civilizados, más entendidos, según, y ahora suena ilógico que yo te diga, oye, dame tu dinero, tus tierras y tu tiempo y fuerza de trabajo. A cambio te prometo que cuando te mueras tendrás la salvación eterna. Y 2 melones. Ahora es una disparidad. Seguramente tú me dirías, vete a la verga. Pero la gente de ese tiempo sí creía, por lo menos la mayoría, y estaba cómoda con lo determinado, con un mundo pequeño. Igual no era sano, pero la seguridad que se le otorgaba a cambio de las cadenas religiosas y monárquicas, pues era lo que daba sentido y seguridad a la sociedad, y por mucho tiempo la visión de ese mundo era la que funcionaba. Por mucho tiempo la visión del mundo teológica funcionaba. Pero lo único constante es el cambio. Después, en Italia, la economía se empezó a acumular, la competencia emergió, con ella la sociedad medieval se debilitó. Por primera vez el individuo de la Edad Media rompió las cadenas que le otorgaban seguridad y que a la vez lo limitaban. El historiador Burckhardt lo llamó los hijos de la Europa moderna. La economía le daba riqueza, libertad y sentimiento de individualidad al hombre de la Edad Media, a cambio de su seguridad, del sentimiento de pertenencia que le daba la sociedad medieval. Ahora se hallaba solo y rodeado de gente. Esa es la situación con la que se enfrentó la nueva sociedad del Renacimiento. Parece que la libertad les dio 2 cosas, fuerza y a la vez aislamiento. En consecuencia de ello, también les dio angustia. Martin Heidegger decía, la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. La angustia de vernos ante la nada es el precio de conocerse y por ser uno mismo. Por eso nos aterra,
Con el nuevo modelo económico, el trabajo se convirtió cada vez más en el valor supremo, es decir, los minutos empezaron a tener valor. Desligarme de mi tiempo, ese era el escape de la angustia. Dar mi tiempo al trabajo se convirtió en no quiero ser yo, no quiero que la angustia me asalte. La misión consistía en matar el tiempo y la de matarme a su vez. Se está bien entre asesinos. En Nuremberg, las campanas empezaron a tocar a las 4 a partir del siglo XVI. La clase media se empezó a indignar por la improductividad económica. El predicador Martin Bucer dijo: todo el mundo corre detrás de aquellos asuntos y ocupaciones que reportan mayores beneficios. Y cómo no, el individuo fue dejado solo, angustiado, carente de unidad para con sus homólogos. Todo depende de su esfuerzo de negarse, de adherirse a ese gran monstruo, monopolista, enajenador, ese vampiro que chupa trabajo vivo y vive más cuando más trabajo chupa. Ese nuevo Dios lo llamamos capitalismo. El capitalismo había dejado de ser un sirviente y se había vuelto amo, dice Fromm. Al hacer simbiosis con este modelo no se desaparece el estado de separidad, al contrario lo incrementa, porque el otro ya no se vuelve un humano, es una herramienta de trabajo o un competidor potencial, es un ser lejano y hostil. Marx dijo que el dinero degrada todo en los hombres, incluso sus dioses, porque los hizo mercancías. Y ahora, todo, absolutamente todo, no vale por sí mismo. Vale en cuanto al valor de uso, el valor de venta, el valor de intercambio. Incluso en el amor pasó algo similar. Me lleva a la verga, algo tan pinches hermoso pasó a chingarse. Ahora mi pareja no vale en cuanto sea mi pareja en sí misma, vale en cuanto me puede ofrecer en el mercado de la personalidad. Si está guapa, nalgona, tiene dinero, casa, carro, maestría, doctorado, todo lo que le acerque a ese modelo perfecto de persona que nos inventamos. Ahora las gentes no son gentes, son productos que no quieren que los veas como productos, a no ser que quieras comprarlos. Ahora la vida no está en un mundo cerrado y estable, cuyo centro es Dios. Ahora el centro es el humano, y el mundo se vuelve abierto, ilimitado, explotable, utilizable, desechable. Es un mundo de cartón, una sociedad de cartón. Reforma y nazismo. Dios preferiría la subsistencia del gobierno, no importa cuán malo fuere, antes que permitir los motines de la chusma, no importa cuán justificada pueda estar en sublevarse. El príncipe debe de permanecer príncipe. No interesa todo lo tiránico que pueda hacer, tan solo puede decapitar a unos pocos, pues ha de tener súbditos para poder ser gobernante. Lutero le dio al hombre independencia, y fue él, junto a Calvino, los ejes centrales de la reforma y posteriormente asentarían el terreno para el fascismo, y por ende, el nazismo. Lutero despojó a la iglesia de la autoridad otorgándose al individuo, y aunque apoyara hasta cierto punto las tendencias revolucionarias de los campesinos, postulaba las más absolutas sumisiones a las autoridades y a los príncipes, aun cuando aquellos que ejercían la autoridad fueran malos o desprovistos de su fe. Sus enseñanzas muestran una ambivalencia con respecto a la autoridad, al hacer sentir al individuo la conciencia de su insignificancia e inutilidad, al darle conciencia de su carácter de instrumento pasivo en las manos de Dios, lo prohibió de la confianza en sí mismo y del sentimiento de dignidad humana. Así estaba psicológicamente preparado para perder aquel sentimiento característico del pensamiento medieval, que el fin de la vida es el hombre, su salvación y fines espirituales. Estaba así preparado para aceptar un papel en el cual su vida se transformara en un medio para fines exteriores y la acumulación de capital. La fe de Lutero consistía en la sumisión, convicción de que solo a condición de someterse uno podía ser amado. Calvino formula el mismo llamamiento psicológico, a diferencia de que para Calvino, el destino de la salvación ya está predeterminado desde el momento del nacimiento, y no había nada que se pudiese hacer. Para Calvino, hay dos tipos de personas, las que serán salvadas y las que serán condenadas eternamente. ¿Te suena a alguien? Empieza con H. Desde aquí podemos hablar de mecanismos de evasión. El humano, al verse sin vínculos primarios, sin ninguna seguridad, solo la que sea capaz de trabajarse él solito, libre de autodeterminarse, recurre a mecanismos de evasión. Consciente o inconscientemente, el individuo se busca deslindar de su libertad, hacer simbiosis con algo más grande que él, a un líder incluso, con tal de sentir la seguridad y la confianza perdida. Aquí hablamos de vínculos secundarios. En su conciencia, el individuo puede sentirse seguro y tener el sentimiento de pertenecer a algo o a alguien,
pero fundamentalmente no deja de ser un átomo impotente que sufre bajo la sumersión de su yo. Pero volvamos a los mecanismos de evasión. Se clasifican en tres. El primero es el autoritarismo. Es la función con una cosa, gente o ideología, así con el fin de adquirir fuerza de la que carece el yo individual. El segundo es el sadismo. Se refiere a la unión de un yo individual a otro poder y hacer perder la integridad de su personalidad, haciendo la unión recíproca del sadismo y el masoquismo. Desde el punto de vista psicológico, sin embargo, ambas tendencias constituyen el resultado de una necesidad básica única que surge de la incapacidad de soportar el aislamiento y la debilidad de su propio yo. Y el autoritarismo es el güey sumiso ante el poder, pero que quiere ser el próximo poder. El carácter autoritario se arraiga en el sentimiento básico de impotencia, sentimiento que trata de anular por medio de la actividad. Esta no significa otra cosa que la necesidad de obrar en nombre de algo superior al yo. Esa entidad puede ser Dios, el pasado, la naturaleza, el deber, pero nunca el futuro, lo que está por nacer, lo que no tiene poder, o la vida como tal. Todo se puede resumir en: necesitamos adherirnos a algo. El auxiliar mágico, el ser que nos proteja, que nos ayude a desarrollarnos, a estar con nosotros y no abandonados. Depositamos en el auxiliador mágico todo lo que esperamos de la vida, en vez de conseguirlo por nuestras propias acciones, hasta el punto de hacerlo responsable de nuestras propias acciones. Pero atiende, el auxiliar mágico no existe, son tus sueños y aspiraciones, ideas que tienes, depositadas en una persona. Pero la otra persona es un ser individual que no necesita y tampoco tiene que atender tus idealizaciones. Así que sufres por la falta de complacencia de tu auxiliar mágico, porque las historias que te contaste, te las creíste. Por eso es normal que te enamores de tu psicólogo, dice Fromm, de tu ídolo, de la morrita que no te pela en la escuela, pero nunca hasta que entras en contacto real con el auxiliador mágico, te das cuenta de que no es lo que asumías, que es otro con su otredad y nada más que un ser ahí. Estamos más enamorados del deseo que de lo deseado. Y date cuenta, estás enamorado de sentir algo, una chispa, calor, no del auxiliar mágico. Claro que se necesita auxiliares, acuérdate de lo que nos dijo Platón. Hasta Robinson Crusoe sabía que Viernes le convenía más vivo que muerto. Lo que sabe el otro nos puede ayudar y viceversa. Y no solo de lentejas vive el hombre, tenemos que cooperar, pensar dos veces antes de confundir nuestros auxiliadores con auxiliadores mágicos. Nadie es nuestra muletilla, nosotros tampoco somos muletilla de nadie, pero también somos humanos, seres sociales que nacieron para cooperar, como las dos filas de dientes, superior e inferior. Obstruirnos es antinatural. ¿Cómo ser libre si tal cosa existe? Mira, Emile Cioran decía: para usted que no la tiene, la libertad es una meta, para nosotros que sí la tenemos es solo una ilusión. Si algo tal como la libertad no existe y solo tenemos la ilusión de la libertad, bien, pero ¿cómo tenemos tal ilusión si todo está determinándome? O sea, mi casa me determina, la escuela me determina, el trabajo me determina, la sociedad me determina, mi suegro, mi gato, etc. Pues Fromm propone algo similar de la ilusión de la que hablaba Cioran. Mira, aceptando que eres un ser coercionado por la sociedad, por la biología, por la psicología, eres más libre. O sea, al entender tus limitantes eres más libre. Somos un ser biopsicosocial, decía Freud, y entender esto implica comprender la realidad, ¿cierto? Y entendiendo la realidad se desplaza uno mejor en ella. La idea de la moral estoica de Epicteto dicta que no hay nada enteramente en nuestro poder, salvo el poder de nuestros pensamientos. Fernando Savater decía: primero, no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres de responder a lo que nos pasa de tal o cual modo. Segundo, ser libre para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia. Hay cosas que dependen de mi voluntad, pero no todo depende de mi voluntad, por la mera razón de que en el mundo hay otras voluntades y muchas necesidades que no controlo. Por tanto, si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que me desenvuelvo, mi libertad se estrellará contra el mundo. ¿Ves? Entender la realidad es desplazarse mejor en ella. Y el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Vale, ya nos lo señaló Sartre. Mira, tienes un lenguaje que tú no escogiste, las palabras ya estaban hechas cuando llegaste.
Mas sin embargo llegará un momento en el que osciles un pensamiento y genuinamente será tuyo, solo tuyo, de nadie más. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El pensamiento es espontáneo. Espontaneidad, esa es la clave. En la espontaneidad el individuo abraza el mundo. No solamente su yo individual permanece intacto, sino que se vuelve más fuerte y recio. Solamente aquellas cualidades que surgen de nuestra actividad espontánea dan fuerza al yo y constituyen, por lo tanto, la base de su integridad. La espontaneidad es la libertad del yo manifestándose. No solo arraiga en lo intelectual, sino en lo emocional también. Así, por tanto, nos deslindamos de los prejuicios y abrazamos nuestra persona dinámica, cambiante, que se perfecciona a sí misma, se conoce a sí misma y vuelve a cambiar, así hasta la eventual muerte. Nadie se baña 2 veces en el mismo río porque todo cambia en el río y en el que se baña, advirtió Heráclito. El río fluye y cambia, como los pensamientos, y en consecuencia cambia la persona que tenía esos pensamientos. Somos como el río, fluimos, porque somos seres contradictorios, inestables y conflictivos, e ignorantes de nosotros mismos, como decía el psicoanálisis hace ya tiempo. Lacan decía, no es necesario tener que esperar a Freud para acceder al conocimiento de que hay partes de nuestras funciones psíquicas que están más allá de nuestro alcance consciente. Solo hay que darnos cuenta que en muchos de los casos no dimensionamos el enorme potencial de lo que somos, y que en muchos de los casos nos domina el inconsciente. Es una paradoja el ser humano. En el momento en el que hacemos consciente lo inconsciente, ya no rige nuestra vida y nos aceptamos como somos. Ahí, en ese momento, en ese pinches momento, es donde uno puede cambiar. Qué paradójico. Aceptarme como yo implica cambiar. Para Fromm, parte de ese proceso de integración de todas las partes que somos, lo intelectual y lo emocional, lo racional y lo irracional, descansa en una toma de conciencia sobre una de nuestras cualidades más preciosas, la espontaneidad. Cuando pensamos de pronto y de la nada en algo, cuando se nos ocurre una idea, cuando surge en nuestro interior el deseo de hacer algo, esa es nuestra propia espontaneidad manifestándose. Fromm lo describe en estos términos. Muchos de nosotros podemos percibir en nosotros mismos por lo menos algún momento de espontaneidad, momentos que, al propio tiempo, lo son de genuina felicidad, que se trate de la percepción fresca y espontánea de un paisaje o del nacimiento de alguna verdad como consecuencia de nuestro pensar, o bien de algún placer sensual, no estereotipado, o del nacimiento del amor hacia alguien. En todos esos momentos sabemos lo que es un acto espontáneo, y logramos así una visión de lo que podría ser la vida si tales experiencias no fueran acontecimientos tan raros y tan poco cultivados. En efecto, conectando con nuestra espontaneidad, conocemos nuestras potencialidades como individuo, y se fortalece el yo, pero frecuentemente somos nosotros mismos que censuramos nuestra espontaneidad, traicionamos nuestra esencia, nuestro ser, el genuino motor de nuestro carácter, y no lo dejamos florecer. Y no es del todo enteramente nuestra culpa. Mira afuera en la ventana, mira las calles, mira ahora los perfiles de Facebook, de Twitter e Instagram. El ambiente es severo y no nos deja manifestarnos. Esto conlleva una silenciosa amargura y neurosis colectiva. La gente anda porque anda, ni siquiera sabe por qué anda. Pero ¿qué pasaría si quitáramos las barreras y dejáramos libre a la espontaneidad? No sé tú, pero yo no me siento Agustín con el deber ser. Yo prefiero en todo caso ser, seguir, surgir de espontáneamente de algo que quiera yo plenamente, realmente. ¿Y si juntos lo hiciéramos? No sé. Pensemos cosas chingonas, decía el filósofo mexicano. Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. O la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absurdamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Deslindarte de lo que te ata, pues solo el derecho de expresar pensamientos tiene significado tan solo si eres capaz de tener pensamientos propios. Borra tus redes, ya sé, soy un extremista, pero mira, no te aportan nada. Cuando las quites, tus amigos seguirán ahí chingando como siempre. ¿Qué perderás? ¿Memes que no dan risa? ¿Reafirmaciones de ideas que no son tuyas? ¿Publicar y publicar para tener reafirmaciones de tu grupo? ¿Tan inseguro eres? Es el festival de la pavada, no te aporta nada y te quita tiempo, tiempo que no recuperarás nunca. Refúgiate, amigo mío, en la soledad. Te veo aturdido por el grito de los grandes hombres y acribillado por los aguijones de los mediocres.
en soledad plenamente puedes ser original. Los pensamientos originales duelen, pero tranqui, tranqui. Duele más una vida que nunca fue vivida. Borra tus redes, no te dejan vivir. Sabater decía, se puede vivir de varios modos, pero hay modos que no dejan vivir. Para ser libre o sentirte libre, conecta con tu mente que fue diseñada para concebir las más nobles ideas, manifestar tu torbellino de emociones. Mira ese árbol. Está bonito, ¿no? ¿Sabías que somos como él? ¿A qué me refiero? Necesitamos del mal tiempo para florecer, crecer, y de ese modo alcanzamos alturas soberbias. Para crecer fuerte, primero debes de hundir las raíces en la nada, aprender a enfrentar la soledad más profunda. Debes estar dispuesto a arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renacer si antes no quedas reducido a cenizas? La gente tiende a liberarse de sus inquietantes pensamientos. ¿Qué vida tan aburrida deben de tener? Piensan que tales ideas han venido a molestarles y simplemente continúan deslindándose de la responsabilidad de ser uno mismo. En cambio, representan un papel que les fue asignado. Viven con un mundo con el cual han perdido toda conexión genuina y en el cual todas las personas, todas, se han convertido en instrumentos, máquinas, con cerebros de máquinas y personalidad de máquinas, autómatas. Si bien vivos biológicamente, no lo están ni emocional ni mentalmente. Locos colectivamente, desesperados. Quizá el hombre es malo porque durante toda la vida está esperando a morir, y así muere 1000 veces en la muerte de los otros y de las cosas, pues todo animal consciente de estar en peligro de muerte se vuelve loco. Loco miedoso, loco astuto, loco malvado, loco que huye, loco servil, loco furioso, loco odiador, loco embrollador, loco asesino. Conclusión. La libertad. Pues mira, se podría decir, consiste en enfrentar los límites del todo, ¿no? Los límites de todo. Y decidir si decir sí o no. La libertad se expresa en esos dos monosílabos. Sí o no. Pero bueno, igual es la ilusión de elegir. Al final, soy libre de decidir, pero no de las consecuencias que traiga mi decisión. Estoy condenado a ser libre, decía Sartre. Y pues sí, al ser libre me condeno a ser responsable de mí. Pero suena a una aventura, y da miedo, claro que sí. Pero el miedo es fuego, que si lo controlas puede calentarte y seguir, pero también si no lo controlas te puede quemar. ¿Qué más quisiera culpar a Dios, a mis padres por las malas decisiones que tomé? Pero yo decidí, soy responsable de ser libre. Por tanto evado los mecanismos de evasión, me deslindo de los auxiliares mágicos y seré espontáneamente yo mismo, responsable de mí mismo. Ese es mi camino. No es un buen camino, no es un mal camino, pero sí es mío. ¿Cuál es el tuyo? Podría concluir que al no convertir a los otros en cosas, defendemos por lo menos, ya de menos, nuestro derecho a no ser tratados como cosas para otros. Y sí, lo sé, necesitamos unirnos a otros, porque el ser genuinamente pleno no existe. Para vivir fuera de la sociedad debes de ser Dios o bestia. Aristóteles dijo eso. Necesitamos colaborar. Los seres humanos somos así. Rousseau decía que la razón por la que somos sociales es porque somos frágiles, débiles, miserables en el corazón. Qué tierno, ¿verdad? Si no fuéramos así, no necesitaríamos al otro y seremos felices, según Rousseau. Plenamente libres y felices, pero solo en caso de ser así, si el ser genuinamente libre y feliz existiera, sería Dios. Y Dios gozaría de la felicidad. Él no necesita a nadie, pero de ser así, si Dios existe, está condenado a ser. Hasta tendría su propio infierno, ¿no? Que lo privaría de su felicidad, ¿no? Su propio infierno sería su infinito amor a los humanos. Su infinito amor a los humanos. Entonces podría afirmar que la felicidad no es un estado, es un momento. Solo somos felices en compañía. ¿De qué te sirve la dicha si no la puedes compartir? ¿De qué sirve conocer las verdades del universo si no la puedes compartir? Me temo, entonces, no hay nadie completo.
y tendremos que aprender a convivir los unos con los otros y colaborar. Adiós, amigo. Intenta no ocupar tu tiempo irrenovable en odiar y ser cobarde. Adiós.